Bueno, y empezamos entonces, si les parece bien. Buenos días de nuevo. Vamos a platicar un poco acerca de lo que nosotros estamos haciendo alrededor de las enfermedades crónicas y particularmente de la diabetes, pero no solo. Em, Como un previo, digamos, me parece interesante plantearlo como una actividad previa al taller que tendremos en Pueblos Unidos, en Puebla, en una fecha reciente, próxima. Em, Quizá nos dé chance, me parece que sería bueno luego tener una segunda, de preparación, de preparatoria, y ya llegar bien filosas y bien filosos al taller en Puebla. Yo querría dividir mi presentación en dos partes, platicar un poquito en dos partes. Una primera, tratando de ubicar el tamaño, digamos, la dimensión del problema de las enfermedades crónicas y de la diabetes en particular. Eh, con un poco de pena voy a compartir números, porque luego eso parece como tedioso, pero yo creo que no lo es. Em, Como preámbulo, si quieren, luego me gustaría hacer un pequeño receso para relajarnos un poquito y luego, dado ese panorama, qué es lo que nosotros nos propusimos hacer y algunos de los resultados que estamos haciendo, que estamos teniendo. Em, Debo decir de entrada em, que un poco lo dije el otro día en alguna de las reuniones antes de esta. Hay una cosa que me parece importante tomar como punto de partida y es reconocer que el tamaño del problema de las enfermedades crónicas, diabetes en particular, es tremendamente enorme y tremendamente complejo. No es tan fácil. Em, y eso va de la mano con que los sistemas de salud, y cuando digo sistemas de salud pienso en los sistemas de la medicina oficial, digamos, de la medicina dominante, incluidas las instituciones, pero también digo los sistemas no gubernamentales, también digo los sistemas tradicionales, los sistemas populares. Todos hemos fracasado con las enfermedades crónicas. Em, y ese es un dato que para mí es importante. Em, y como ustedes saben, en alguna de las sesiones que hemos tenido eh, con el equipo que yo trabajo, tratamos de partir siempre del cuestionamiento, de la duda. Y ese cuestionamiento, esa duda, nosotros decimos acá, hay que aplicárselo a uno mismo antes de aplicarlo, o además de aplicarlo hacia lo que sucede en nuestro entorno. Uno tiene que empezar por cuestionarse a uno mismo, nuestros saberes, nuestras prácticas, nuestras valoraciones. Tiene que pasar por la crítica, la autocrítica. Em, Porque si no, no avanzamos. Repetimos la historia una y otra vez, de modo muy cíclico. Y eso es lo que nos llevó un poco a este terreno. Eh, Nosotros lo que yo hago, digamos, diseñamos modelos. A lo que yo me dedico es a diseñar modelitos de salud, em, que luego ponemos en práctica para ver cómo se comportan en la realidad, em, pensarlos, hacer ahí los ajustes que se tenga que hacer y buscar tener resultados. Y eso lo hacemos de la mano con la gente, que es otro principio. No todo lo hacemos siempre tratando de responder a necesidades, a problemas, pero también a ideas, a propuestas, aspiraciones de la propia gente y a la manera en que las personas este, trabajan y hacen su vida.
Em, en fin, un poco con esa idea, cuando nosotros empezamos a trabajar acá en un proyecto en la ciudad, vimos muy rápido que el problema de las enfermedades crónicas estaba ahí. Nos aparecía en una y otra vez, junto con otro complejo de problemas, pero digamos, en este en particular. em, y nosotros partíamos de la idea de, bueno, hay que atender eso. Y lo hacíamos de la manera que todo mundo lo hacemos siempre. Y claro, a la final, a la hora de valorar resultados, veíamos que no estábamos teniendo buenos resultados. em, y era la idea de, pues hay que hacerlo bien, hay que ver qué nos falta, y hacerlo, en fin, una serie de razonamientos y acciones, y al final la cosa no mejoró mucho. Y aplicamos esto que les acabo de decir. Bueno, vamos a parar todo este rollo y vamos a pensar qué estamos haciendo mal. El principio es ese. El problema no está del lado de las personas, está al lado de nosotros. ¿Qué no estamos haciendo y qué estamos haciendo mal? Y eso nos llevó a todo este asunto de la revisión de qué se está haciendo en el mundo, de desde dónde se mira el problema de las enfermedades crónicas, desde dónde se decide qué se hace o qué no se hace. Y ahí fuimos diseñando un modelo que es el que les voy a presentar en un momento. Válgame eso como preámbulo. Em, Están viendo mi pantalla. Sí, Em, bueno, ok. Y entonces lo que les voy a presentar, les decía un poquito, es en esta primera parte, es de dónde partimos en términos del tamaño, la dimensión del problema. A ver, entonces, en aras de tiempos y tratando de no extenderme mucho, em, como todo, quizá vale la pena partir de reconocer que los problemas de salud en general y estos en particular, indudablemente que tienen un origen y mucho de la explicación de qué sucede con la salud en las personas, las comunidades, las familias, tiene que ver con el modelo económico, social en el que nos desenvolvemos, el capitalismo, en la etapa que lo conocemos y que lo estamos viviendo actualmente, que ustedes pueden calificar seguramente mucho mejor que yo. Este capitalismo salvaje, depredador, extractivista, donde lo que menos cuenta son las personas y lo que se privilegia es, como siempre, este, el despojo, ¿no? La explotación. Bueno, este sistema lo que está creando es una crisis, o lo que ha creado es una crisis que algunos llaman crisis civilizatoria, algunos llaman crisis de crisis, algunos llaman crisis multidimensional, pero lo cierto es que estamos entrando en un momento muy complicado en el mundo y en las sociedades y en nuestras comunidades que afecta a todo, todas las áreas de la vida. Em, es un modelo que en el mediano plazo es insostenible y que está amenazando ya no solamente la vida de las personas, sino la vida del planeta mismo. Em, y desde luego es un sistema una crisis que afecta la vida y la salud de las personas, de las familias, de las comunidades, pero que también afecta a los ecosistemas, lo que llaman ecosistemas, la biodiversidad, en fin, en ese tenor estamos entrando y habría que ubicar entonces los problemas de salud en esta perspectiva, en esta dimensión, para encontrarles explicaciones y horizontes de qué hacemos con eso. Em, Entre otras cosas, esto que vivimos de las pandemias, esta que todavía no acabamos de salir de ella, pero también otras previas como la de la influenza, ¿no? H1N1 y así, los desastres que llaman naturales, que si le pensamos no son tan naturales. Todo este complejo son expresiones de este deterioro ambiental
de esta ruptura de que llaman el metabolismo social, em, y lo que llamamos ahora la sindemia de enfermedades cardiometabólicas en particular. Se ha acuñado el término sindemia para referirse al traslape, a la combinación, digamos, de dos o más pandemias. Estamos viendo ya momentos en donde las pandemias se nos juntan y se imbrican una con otra, como acabamos de vivir con el caso de las enfermedades crónicas, que ya eran una epidemia, eran una pandemia, y en ese contexto, en esa pandemia, nos pegó el COVID. Y causó desastres. Ustedes ven que al ratito les voy a mostrar resultados. Las personas, las poblaciones que más se afectaron por COVID son estas que vivían con enfermedades crónicas. Se imbricaron una con otra y crearon unos desastres terribles. El hecho es que estamos viviendo, en particular con el asunto de la alimentación, un problema muy complejo que tiene que ver con cómo se produce predominantemente el alimento o los alimentos en el mundo, cómo se distribuyen, cómo se accede o no a ellos, cómo se incorpora tierra al cultivo. De manera dominante, estoy hablando del modelo dominante de producción de alimentos. Las dinámicas urbanas que finalmente modifican eso que llaman estilos de vida, que también hay que cuestionar mucho, pero bueno, que está ahí, todo está a un costo muy alto para el entorno. Calculan los que se dedican a esto que alrededor del 30%, 25-30% del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero vienen del sistema alimentario actual, de la manera en que se está produciendo alimento predominantemente. No estoy hablando de los sistemas alimentarios locales, regionales, alternativos, que se están volviendo muy importantes, sino del modelo dominante de producción de alimentos y lo que eso nos está generando. De tal manera que, como decía hace rato, tenemos una sindemia en donde está imbricado, está muy íntimamente vinculado el problema de la alimentación con la obesidad, la desnutrición, el cambio climático, el deterioro del entorno, eh, y las condiciones en las que viven las personas. No hay que dejar de lado eso tampoco. Entender qué sucede con las enfermedades crónicas, entonces, para nosotros es importante ubicarlo en este contexto. Insisto, como para encontrar horizontes. La obesidad, las enfermedades crónicas son un problema, decía, una pandemia que nos está afectando a todos los países, a todo el mundo, en mayor o menor medida. Tengo que referirlo porque no es una cosa mía. Esto que están viendo son esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, acá en el Instituto Nacional de Salud Pública, que no tiene nada de izquierdista, ni mucho menos, pero se plantean la necesidad de comprender el problema en estas dimensiones, y crean modelos de explicación que incorporan el problema del contexto mayor y ya no solo lo más inmediato. A la final, quizá lo que pensamos nosotros es que, válgame la redundancia, no se puede pensar en la salud de las personas sin pensar en la salud de los pueblos y de las comunidades, así como pensar en la salud de los territorios, incluyendo el agua, ¿no? Y todo lo demás, que habla de eso que llamamos el territorio como una entidad viva, como una entidad donde las personas vivimos, crecemos, trabajamos, nos reproducimos. Es importante eso. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos un crecimiento sostenido en los últimos 50 años, 40 si no le exagero mucho, de esta epidemia de enfermedades crónicas. Se calcula que del total de muertes
que ocurrían hacia mitad de la década pasada, 57 millones de muertes en el mundo, 2/3 venían o tuvieron su origen en enfermedades crónicas no transmisibles, como esta de la diabetes, la hipertensión. Y 80% de esas muertes ocurrieron en países como México, países de ingreso bajo y medio. 80%. O sea, los países pobres, las sociedades pobres como la nuestra, es quien está aportando la mayor carga de enfermedades crónicas. Válgame la expresión de cómo lo digo, pero es así. Y se imbrica, ¿no? Se tienen una relación muy íntima todo este complejo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, la enfermedad crónica respiratoria. Hay una asociación muy fuerte en lo más inmediato de estas enfermedades con algunos que llaman factores de riesgo, que son como muy constantes en todas. El sedentarismo o la inactividad física, la alimentación no saludable, el consumo de tabaco y el alcohol. Debajo de este conjunto de enfermedades, siempre están estos factores como factores que están pesando de manera importante en cómo se están produciendo estas enfermedades. Ok, la alimentación. Fíjense que en la actualidad hay mucha claridad en términos de esto que llama la alimentación saludable. Hay como mucha precisión ahora de cómo el consumo, el aumento en el consumo, lo voy a poner así, de ciertos alimentos tiene beneficios o no para ciertas enfermedades. O sea, lo que están haciendo ahora, lo que están pudiendo determinar es como la liga más clara, más directa, no única, pero sí muy directa entre ciertas enfermedades y ciertos alimentos, como lo que tienen aquí. Por ejemplo, si uno aumenta el consumo de frutas, el solo hecho de aumentar yo mi consumo de frutas va a redundar en que yo tenga una menor probabilidad de morir de una enfermedad coronaria o de una enfermedad cardiovascular o morir de alguno de estos tipos de cáncer, de boca, faringe, en fin, de esófago, pulmón. Si yo aumento mi consumo de vegetales, también tengo menor probabilidad de adquirir y morir por una enfermedad coronaria, cardiovascular, por estos cánceres y así. Si yo aumento mi consumo de nueces y semillas, la enfermedad coronaria disminuye, la probabilidad de adquirir estas enfermedades disminuye, los granos enteros y la leche. Hasta aquí tenemos este complejo, este conjunto de alimentos que sabemos claramente que aumentar su consumo tiene beneficios para la salud y la probabilidad de no adquirir estas enfermedades. Abajo tienen en rojo ciertos alimentos en donde es al revés. Aumentar el consumo de estos alimentos aumenta el riesgo de adquirir y morir por las enfermedades que están viendo. Está clarísimo que aumentar el consumo de carnes rojas está asociado con diabetes, pero también con cáncer de colon y recto. Aumentar el consumo de embutidos como las salchichas, el jamón y estas cosas aumenta la probabilidad de que muramos, de adquiramos o morir por enfermedad coronaria, otra vez la diabetes y otra vez estos cánceres. Y así aumentar el consumo de bebidas azucaradas, como los refrescos, los jugos industrializados, aumenta la probabilidad de que adquiramos sobrepeso, obesidad, otra vez la diabetes, enfermedad coronaria, la gota, y sabemos que está asociado con 14 tipos de cáncer que tienen que ver a su vez con obesidad. Finalmente, aumentar el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados está vinculado claramente con sobrepeso y obesidad. En fin, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto va a permitir ir definiendo lo que puede constituir una alimentación saludable, pero además ahora también sostenible.
por esto que acabo de decir hace rato, la manera en que se están produciendo alimentos predominantemente está creando serios problemas para el ambiente, para el entorno, digamos. De tal manera que quienes están trabajando alrededor de esto eh, reconocen que hay lo que llaman 9 procesos fundamentales que hay que cuidar porque son los que le permiten dar o no estabilidad a el sistema de producción de alimentos, a las sociedades, digamos. Que si los revisamos bien, van muy en contra, insisto, de este sistema depredador, intensivista, extractivista, porque de otro modo lo que van es a agotar, em, rebasar umbrales de sostenibilidad de la vida en el planeta. Esos 9 procesos que están puestos en ese círculo tienen que ver con el cambio climático, lo que llaman entidades nuevas, el agotamiento del ozono, de la capa de ozono, de la carga que representa el uso de aerosoles, la acidificación de los océanos, el ciclo bioquímico, el uso del agua, la manera en que estamos usando el agua, los cambios en los sistemas de la Tierra, de cómo se produce y, en fin, la integridad de la biosfera. La línea roja, el círculo rojo que tienen ahí, es como el umbral de sostenibilidad, digamos. Una vez que se rebasa ese umbral, el planeta entra en peligro, digamos, por ponerlo de esa manera. Este, y tenemos claramente, por ejemplo, de la integridad de la biosfera que ya está en límites. El del uso del agua. No, perdóname. El del ciclo, lo que llaman el ciclo biogeoquímico, que tiene que ver con los fertilizantes, el uso de nitrógeno, el uso de fósforo y lo que luego significa eso para el resto de los sistemas, del ecosistema, digamos, está entrando ya en franco riesgo. Em, esta manera de producir alimentos está creando demasiados problemas, muchísimas dificultades, muchísimo deterioro, y ahí hay algunos datos, ¿no? Este modo de producir dominante de alimentos ocupa casi el 40% de la tierra, es responsable del 29% de la emisión de gases de efecto invernadero, utilizan 70% de agua limpia del planeta, hay un uso excesivo de nitrógeno y fósforo, de esto que les decía con los fertilizantes, causa lo que llaman eutrofización. La eutrofización es nitrógeno, este fósforo que se usa para la producción de alimentos con fertilizantes y eso, en el ciclo que sigue, luego va, por ejemplo, al agua, va a los ríos, va al mar, y esto lo que hace, entre otras cosas, es que crea, por ejemplo, lo de las algas estas horribles que invaden todo, que hemos oído luego en las noticias, que no son buenas, que no son benéficas y que sí crean serios problemas para la estabilidad del ecosistema en donde sea que estén. De tal manera que tenemos unas muertes de lagos y de costas. Em, esta manera de producir, esta manera de la agricultura crea extinción masiva de especies, en suma, un sistema alimentario que está degradando el planeta y lo está haciendo de manera muy, muy rápida. La Lancet, que es una revista que se conoce como muy prestigiada en el mundo de la medicina y de las ciencias de salud, creó una comisión internacional em, para estudiar este asunto de la alimentación en lo que llaman el antropoceno. La comisión Lancet es la que está creando esta información y la que nos está dando estos datos que les acabo de contar. Y estiman esta comunidad que hacia 2050 eh, va a haber necesidad de alimentar de manera saludable y sostenible
alrededor de 2.000 millones más de personas de las que se están alimentando actualmente, o mal alimentando también, hay que decir eso, de alrededor de casi 10.000 millones que es. Si se sigue produciendo alimento de la manera en que se está haciendo actualmente, entonces el planeta, dicen ellos, entrará en franco peligro. De tal manera que una consecuencia es repensar cuáles son los alimentos que debemos consumir y cómo debemos producirlos, de tal manera, insisto, que sea saludable, pero además que sea sostenible. Y han estudiado, por ejemplo, cómo impacta ambientalmente lo que comemos por porción. Fíjate tú, una porción que nos comemos de estos alimentos, cómo impacta ambientalmente. Tienen a la izquierda la lista de algunos alimentos como la carne de res, digamos, la carne de puerco, la carne de pollo, el pescado, lácteos y así, huevo, azúcar, aceite, y aquí está lo que mide, lo que sería cada porción, 28 gramos de bistec, digamos, carne de puerco, 28 gramos y así. Esa es una porción. De lácteos, una taza, de huevo, una pieza, y así, ¿no? Es el cálculo que tendríamos por porción de comer estos alimentos. eh, el efecto que tiene eso sobre, por ejemplo, los gastos de efecto invernadero que tienen aquí, sobre el uso de la tierra, el uso de energía, y el efecto ambiental, el potencial que tiene eso de acidificación de los mares, el potencial de eutroficación, esto que les decía de la incorporación de fósforo y nitrógeno, perdón, y fósforo, que se utiliza en los fertilizantes y que luego va a crear este, em, plantas y otras cosas que no son necesariamente buenas para la vida. Como ven hacia arriba, las carnes, por ejemplo, son las que tienen mayor impacto ambiental. Las verduras, los vegetales, las leguminosas son los que tienen menos impacto ambiental, y que al contrario, mejoran en todo caso. Entonces hay una relación muy clara entre lo que nos comemos en la mesa y lo que sucede luego en nuestros entornos. El otro gran problema es el del desperdicio. El desperdicio de alimentos en el mundo es enorme. Quiero decirles que en México el desperdicio de alimentos es muy alto. Me quedé dudando ahorita porque ya no me acuerdo, se me fue el dato, pero si no somos el primer lugar de desperdicio en el mundo, sí estamos entre los primeros lugares en el mundo de desperdicio de alimentos. Fíjate tú, vivimos comunidades en donde hay hambre, tenemos comunidades, sociedades en donde la alimentación, la carencia de alimento, familias que tienen serios problemas en esto, y simultáneamente por el otro lado tenemos desperdicios de alimentos muy, muy altos. Que hay que pensarle. Hace unos 2 años, si no me acuerdo mal, la FAO publicó un estudio sobre el desperdicio de alimentos en México, y encontró esto que les acabo de contar. Em, Aquí en la Ciudad de México tenemos la central de abastos. em, con la administración actual ellos se pusieron a estudiar el problema del desperdicio y efectivamente encontraron que en la central de abastos el volumen de desperdicio de alimentos era muy, muy alto. Actualmente tienen un proyecto ahí de recuperar alimentos y de darles un uso, digamos, que no implique este desperdicio. Entonces, por ejemplo, los comedores, muchos de los comedores que tenemos en la ciudad, del gobierno,
reciben alimentos que fueron recuperados. No son alimentos echados a perder, ni mucho menos. Solo está hablando de productos que ya no se iban a vender, estando en buenas condiciones. Bueno, se están recuperando y, por ejemplo, les decía, se están utilizando para surtir, abastecer a los comedores de la ciudad, entre otras cosas. Hay una cosa ahí interesante, pero bueno, alrededor de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se pierde a lo largo de lo que llaman la cadena alimenticia. Em, con todo lo que eso significa en términos de desperdicio de tierra, agua, energía, que además causa emisión de toneladas de gases de efecto invernadero, entre 8 y 10% de las emisiones. Aquí tienen un dato sobre México, se pierden alrededor de 20.4 millones de toneladas por año. Es decir, en promedio desperdiciamos medio kilo de alimentos por persona y por día en México. Es un poco más del tercio del consumo de alimentos en México está dado por esto. De eso, el 72% es lo que llaman pérdida, que se genera a lo largo de todo el proceso de la producción. Los jitomates que se cayeron y alguien pasó y los pisó, los que se quedaron ahí, no fueron recogidos a tiempo, en fin, es pérdida. El proceso hace que se pierdan, pero hay un 28% que es francamente desperdicio, em, que llega incluso a las tiendas, a los mercados, o incluso a nuestros hogares, ¿no? Compramos fruta, la tenemos ahí, no nos la comemos por lo que sea y se nos echa a perder. Em, todo esto representa casi un 30% de la pérdida de alimentos. Ok, según la estimación de este grupo, si continúa este modo de producción de alimentos, el horizonte que se ponen es que va a pasar hacia 2050 y ellos calculan que hacia ese año se estarán rebasando los límites de posibilidad de vida en el planeta, en mayor o menor grado. Y tienen esta gráfica en donde vemos hacia el 2050, esta línea marca, la línea amarilla que está aquí, en el 100 marca el límite, digamos, de producción. Entonces ven aquí los productos, digamos, que se están produciendo de alimentos que más se acercan de repente a la línea, son los que tienen que ver con la producción de alimentos de origen animal, de origen animal. Para emisiones de efecto invernadero, para el uso de tierra arable, para el uso de agua, pero también lo que les platicaba hace rato de los fertilizantes, cómo van a ser desbordados los límites de sobrevida, digamos, de que sea viable ese modo de producción. De tal manera, también esto lo tengo que darle el crédito a quien sea, en el Instituto Nacional de Salud Pública están rediseñando el que llamaban el plato del buen comer, que se acordarán ustedes, ese plato que estaba dividido como en 3 o 4 porciones. Em, pues ahora lo que están proponiendo es que la dieta sea saludable, pero además sostenible. De tal manera que la propuesta es que un plato, la alimentación de un día, digamos, de cualquiera de nosotras, de nosotros, tendría que tener estas proporciones. La mitad de lo que nos comamos debería venir por vía de los vegetales, los frutas, legumbres, eh, como la mitad. Eh, una parte por la vía de granos enteros
y así. De tal manera que la carne, los productos de origen animal, e incluso los productos lácteos deberían ocupar porcentajes muy bajos de esta alimentación saludable y sostenibles. Han calculado incluso, me voy a brincar este, ay, no lo tengo, me falta una gráfica. Bueno, han calculado, incluso cuál sería el aporte calórico y de nutrimentos de estos productos, como verificando pues que sea viable, que sea efectivamente saludable, que sea adecuada esa propuesta de alimentación. Si lográramos eso, promover esta dieta saludable y sostenible, eso obligaría a modificar las técnicas de producción de alimentos. Si lográramos trabajar con la disminución de desperdicio de alimentos, estas tres cosas, estas tres líneas de trabajo, digamos, harían que este modo de producción y de poner en riesgo, de crear daño, disminuirían de manera importante. Aquí podemos ir viendo cómo esta combinación de estas tres medidas crearía mejores condiciones de producción y de todas maneras haría posible alimentar a la población del mundo dentro de límites planetarios seguros con esas tres medidas. Insisto, modificar la alimentación hacia una dieta saludable y sostenible, modificar la manera en que se están produciendo los alimentos y disminuir el desperdicio de alimentos. Tres medidas que podrían hacerlo ahora. El costo de eso, pues ahí está complicado, ¿no? Porque yo quiero ver quién es el guapo que dice, no, pues ya Monsanto y todas estas grandes empresas agroecológicas, los transgénicos y toda esta manera que van a decir, no, sí, tienes razón, ya no voy a seguir depredando. Em, Esa parte me parece que es súper complicada. Em, y es política finalmente. Es política y es de lucha y de resistencia de los pueblos. Em, pero creo que regionalmente, localmente, hay muchas tareas que se pueden ir empujando en esa dirección con esa claridad. Em, Eso desde luego que a la final va a repercutir en seguramente tendremos estrategias claras de prevención de las enfermedades crónicas. Seguramente tendremos medidas que aplanen, que atenúen el tamaño del problema del sobrepeso, la obesidad y la diabetes y la hipertensión. Con solo eso. Hablar de una política de salud es hablar de una política de vida. No es una política de medicina, es una política de salud en el sentido más amplio que puede tener eso. Bueno, eso es lo que vemos que sucede en el planeta. Eso es lo que vemos que sucede con los sistemas agroalimentarios, con el modo en que se está produciendo, digamos. Y las consecuencias que está teniendo, insisto, ya no se puede pensar en la salud desligada del resto de la vida, de las sociedades, de las comunidades, de los entornos, de los ambientes del planeta. Tenemos que vincularlo, tenemos que ligarlo y pensar en cómo trabajar en esas dimensiones. Sí, nuestra mira es que hay que resolver, hay que atender, hay que cuidar problemas como estos que son el gran problema de salud en México y en el mundo, las enfermedades crónicas. Bueno, no sé si tengan algún comentario hasta aquí.
el modelo de atención que quería presentarles. Me brinqué esta diapositiva, pero tiene que ver con lo que acaba de decir, efectivamente, Mati, lo que acaban de comentar. Em, Porque también está esta otra cara, ¿no? Este modo de alimentación, que privilegia lo industrializado, está creando daños tremendos a la salud, pero al ambiente también, ¿no? Con todos estos empaques, envases, que usan toneladas de plásticos y de otros productos para que el plástico se conserve en unión con el alimento, em, que tiene ahí, por ejemplo, que contienen bisfenol, eftalatos, que sabemos ahora que pueden ser carcinógenos o que crean dificultades disruptores en el metabolismo de las personas. Y son productos que se adhieren a los plásticos para que puedan entrar en contacto con el alimento y conservarlo, que no se, este, que le den más vida, de lo que llaman vida útil al producto, y están ahí, ¿no? Y a la final terminas comiéndote estas cosas que están ahí en los alimentos, eh, en el modo en que se empacan, que se distribuyen. Desde luego el uso intensivo que hacen de agua, este, mucha de la cual termina desperdiciada, con esto que nos acaba de contar Mati, efectivamente. Bueno, déjenme ir rapidísimo con me voy a brincar entonces en aras del tiempo. Em, Quizás solo detenerme en esta. De este nivel macro, que uno estudia, luego tratas de entender qué pasa ya en el nivel más local, más en pequeñito, y lo que vemos son lo que llaman ahora entornos o ambientes alimentarios, de cómo los alimentos llegan al espacio, al territorio en el cual vives, cómo se accede o no a ellos, cómo se conservan, cómo se preparan y cómo terminan en la mesa, y cómo todo esto tiene que ver a la final con estas enfermedades. Muy rápidamente, entonces, de este ambiente que llaman ambiente alimentario, reconocen uno que llaman ambiente alimentario externo y luego el personal. El ambiente alimentario externo tiene que ver con estas cosas: la disponibilidad, el precio, las características de los establecimientos y de los productos, la mercadotecnia y la regulación. Son todos estos factores que van moldeando a la final lo que terminas comiendo. Y ya en el nivel más personal o familiar, digamos, está la accesibilidad, la asequibilidad, el grado de esfuerzo que te implica preparar los alimentos y desde luego los gustos y preferencias de las personas, de las familias, las niñas y los niños, que es bien importante eso, y que a la final van a repercutir en las consecuencias para la salud o la no salud y la nutrición o la nutrición de las personas. Ok, ¿cómo pega esto en términos de las enfermedades crónicas? Em, lo que ven ahí muy rápidamente son datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición de 2012 hasta la de 2020. Las prevalencias de diabetes, de acuerdo a lo que las personas que fueron entrevistadas reconocieron en el momento en que fueron entrevistadas, de si tenían o no diabetes. Aquí es importante decir, esto es los datos de las personas que en el momento en que se hizo la encuesta les preguntaron: ¿usted sabe, le han diagnosticado que tenga diabetes? La gente dijo sí o no. Em, a esto hay que agregar entonces el dato de los que ya tenían la enfermedad y no sabían que la tenían. Que se hace después, porque hay que tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio, para cuantificar el nivel de glucosa en sangre, condiciones de ayuno, etcétera, y entonces ya agregar los que tenían diabetes y no sabían que ya la tenían. Em,
Pero como verán, lo que me importa aquí es, grosso modo, mostrar cómo, a pesar de los pesares, a pesar de lo que hagamos, a pesar de las políticas, a pesar de nuestros esfuerzos locales, el problema no para, y va creciendo. Em, de tal manera que hacia el 2020 teníamos un 10,6% de la población adulta. Uno de cada 10 personas adultas sabía, mejor dicho, que tenía ya la diabetes. Un poco más alto en el caso de las mujeres, 11,6 para 2020, y menos en el caso de hombres, 9,4. Yo creo que no es gratuito. Hay razones que explican por qué las mujeres y por qué son las que presentan mayores prevalencias que los hombres. Em, pero si quieren, luego lo platicamos. Em, si lo ponemos en términos de números, la gente que para 2020 sabía que tenía diabetes representa algo así como 12,7, casi 13 millones de personas, de los cuales el estimado es que 3,8 no saben que la tienen, no sabían que tenían ya diabetes. Que es un problema ahí. Respecto a hipertensión, la cosa es un poco más variable y yo creo personalmente que tiene que ver con cómo se diagnostica que alguien tiene o no hipertensión. Em, pero de todas maneras, en todo caso, la gente nuevamente que en el momento en que la entrevistaron le preguntaron si le habían dicho que tenía hipertensión o no. Em, También hay que agregar aquí los que ya tenían la hipertensión y no sabían que la tenían. Em, en todo caso, los porcentajes son más altos que con el caso de diabetes, y si agregamos luego, vamos a ver los que no sabían, quienes no sabían, esto crece mucho. Em, Esto nos da idea de que tendríamos una afectación más o menos del 30,2% de la población que está en edad laboral, es decir, alrededor de 25 millones de personas en México, de los cuales más de la mitad no sabía que tenía, más de la mitad, fíjate tú, este, que ignoran que tienen ya hipertensión. Si lo pensamos en términos del trabajo local que hacemos, tenemos que pensar que por cada persona que encuentras, si haces un trabajo de pesquisa, de buscar, por cada persona que encuentras con hipertensión hay otra que no has encontrado. Hay que moverse en ese pensamiento. Y casi igual en el caso de diabetes. Pensar que tenemos una población más o menos grande, la mitad o un tercio, que está viviendo ya con la enfermedad y que no sabe que la tiene. Em, para pensar el qué hacer, este dato se vuelve importante. Em, ya me voy a ir corriendo porque se me va a acabar el tiempo, pero también les comparto esta información. Desde luego están las encuestas nacionales de salud y nutrición. Sin ningún problema se puede acceder a eso, pero se sabe cómo se comporta la enfermedad de acuerdo a localidades urbanas, rurales, de acuerdo a regiones, el norte versus el sur, la Ciudad de México, el centro del país, incluyendo Puebla, desde luego. Toda esa información está disponible. Em, con las dislipidemias sucede más o menos algo semejante. Em, Aunque nuestro gran problema, si ven, está con los triglicéridos. Los triglicéridos vienen fundamentalmente de carbohidratos, es decir, de las tortillas, del pan. em, por ahí hay que pensar. Em, También nos ha dado en qué pensar de por qué triglicéridos. Recuerdan, yo les comenté al principio, un principio con el que trabajamos nosotros es que todo se cuestiona, todo se tiene que cuestionar. Y cuando llegas a esto te preguntas por qué. ¿Por qué triglicéridos y no colesterol LDL? ¿Por qué? Y sabes que tiene una explicación histórica además. Em,
que deja ver mucho por qué por acá estamos haciendo dislipidemia, sino por otra cosa, pero ya no me da tiempo, luego platico de eso si quieren, de a dónde nos ha llevado. Eh, Aquí tenemos por grupo de edad, perdónenme, ya no me voy a detener porque se me acaba el tiempo, este, pero se los puedo compartir la presentación. Tenemos los datos de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, esta es la población chiquita de los escolares entre 5 y 11 años, los que van a la primaria, más o menos, y ya tenemos un problema muy serio en la población en edad escolar. Como ustedes saben, México es lamentablemente el primer lugar en el mundo en sobrepeso y obesidad infantil. Eso es muy grave, muy grave, porque esta población, que son los chiquitos, van a seguir con el sobrepeso y la obesidad y muy pronto, muy temprano, van a ser diabetes o hipertensión o las dos, lamentablemente. Em, Dicen ahora los que estudian estas cosas que lo que viene es que vamos a ver el fenómeno que no querríamos haber visto nunca, en donde los padres van a ver morir a sus hijos. Em, Porque es gente muy joven que ya está teniendo problemas. Em, Les quiero dar un dato, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México están trabajando, no oficialmente, no tal cual, pero están trabajando ya una clínica de diabetes. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Una clínica de diabetes para población infantil. Es espeluznante, ¿no? Si lo pensamos. Em, pero ya tenemos eso. Em, Nuevamente podemos dividir esto por entorno rural, urbano, y ver cómo se comportan. Eh, en ambos casos sigue predominando que la sobrepeso y obesidad prevalece más en ámbitos urbanos, pero si lo miran también, no está muy lejos de lo que sucede en el caso del entorno rural. Es decir, las comunidades rurales están teniendo también serios problemas ya de sobrepeso y obesidad. Incluso, ese dato no lo pongo aquí, pero donde crece más rápido el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, donde están creciendo más rápido, es en comunidades rurales y en comunidades pobres. En donde tenemos una velocidad mayor de crecimiento son comunidades pobres. Ahí tenemos un gran problema. Ciertamente, insisto, el porcentaje a la final de dónde hay más en el ámbito urbano, pero la velocidad a la que crece ahí es menor que la velocidad a la que crece en el ámbito rural. Ahí tenemos problemas ya muy serios de cómo está creciendo eh, el sobrepeso y la obesidad. En adolescentes tenemos lo que les decía hace rato, si miramos los porcentajes en la población escolar, vemos cómo luego cuando llegan a la adolescencia, esos porcentajes siguen creciendo. De tal manera que ya con los adolescentes tenemos el 43,8, casi la mitad, uno de cada dos adolescentes presenta ya sobrepeso y obesidad. Uno de cada dos. Con todo esto que les acabo de mencionar. Em, Aquí tenemos hombres y mujeres. 76% con las mujeres, 72% en el caso de hombres. Y como les decía, si le pensamos un poquito, eso tiene una explicación que tiene que ver con las condiciones de vida, de trabajo de las mujeres versus la de los hombres. Em, ok, aquí tenemos los índices de masa corporal, de acuerdo a las de sobrepeso, obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal en las distintas encuestas de 2012 a 2020 en el nivel nacional, hombres y mujeres en las barras 3 y 4 y luego las mujeres en las últimas barras de 2012-2020 y el aporte que tienen de acuerdo al índice de masa corporal. Es interesante porque lo que nos deja ver es cómo se está moviendo
este, el sobrepeso y la obesidad en los distintos años, de acuerdo a este índice de masa corporal por sobrepeso y obesidad, de acuerdo a los grados. em, Lo que les estoy diciendo, por ejemplo, es que si miramos esta me voy a ir a la de las mujeres, al final, en 2012 teníamos que del total de sobrepeso y obesidad, el 35.5 y el 35.8 en 2012, 2018, en el caso de las mujeres estaba dado por este, esto sobrepeso y obesidad. Em, la obesidad en grado 1, digamos, estaba en 24% y ahora tenemos 25%, ha crecido un poquito. Pero la obesidad grado 2 estaba en 9.4 y ahora tenemos 9.1. Y la obesidad mórbida que le decimos, o de tercer grado, estaba en 4.1 en 2012 y para 2020 está en 4.9. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que si bien puede ser que se mantenga en este periodo de 8 años el sobrepeso, lamentablemente el caso de ya la obesidad, quienes ya hicieron obesidad están teniendo cada vez más obesidad, están ganando más obesidad. Y eso pasa con las mujeres, pero pasa también con los hombres. Em, de tal manera que una vez que uno hace obesidad, se vuelve un problema. Lo que estoy diciendo es que se vuelve un problema muy grave, muy serio, porque lo más probable es que siga aumentando la obesidad en lugar de bajar. Otra vez, si lo pensamos en términos de acción local, de lo que podemos hacer, hay que poner cuidado ahí. Hay que entender que una vez que alguien hace obesidad, va a ser muy difícil revertir eso y que lo más probable es más bien es al revés, que vaya hacia niveles más altos de obesidad. Son líneas de razonar, de pensarle y de trabajar. Ok, muy rapidísimamente, estos son datos de COVID frente al panorama mundial y luego nacional. Como ustedes saben, México lamentablemente tenemos, eh, somos de los países más altos en el mundo que aportó lamentablemente fallecimientos por COVID. Este es en 2020 hicimos un trabajito muy rápido para tratar de ver cómo el COVID estaba pegando con las personas con la enfermedad crónica, trabajando con datos oficiales, digamos. Em, Nos dimos a la tarea de tratar de entender cómo estaban pegando el COVID con las personas con la enfermedad crónica. Em, y lo que tienen aquí abajo, por ejemplo, es cómo las personas que murieron, todas estas son personas que lamentablemente murieron por la COVID, cuando tenían una enfermedad crónica, solamente la probabilidad de morir era 4.8 veces mayor que no tener esa enfermedad. Pero quienes tenían dos enfermedades, como hipertensión, diabetes, tenían 9 veces más probabilidad de morir. Con tres enfermedades, esta probabilidad sube a 11 y cuando se tienen cuatro enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y obesidad, es 12.6 veces la probabilidad de morir. Es decir, es claro para nosotros el efecto de tener una enfermedad crónica y el riesgo que tenían las personas de morir por COVID. Es mucho más fácil que se complique y que una vez que se complica se deteriore muy rápido y lamentablemente fallezca una persona que tiene una enfermedad crónica y entre más sube este número de enfermedades crónicas, mayor, aumenta pero mucho la probabilidad de fallecer. Igual que con la edad, este, está claro que la COVID eh, pegó durísimo en los adultos mayores. em, y ahí el riesgo de fallecer por
la pura edad, aumenta dramáticamente, ¿no? Conforme se sube en la edad. Curiosamente, encontramos que un factor, voy a decirle así, como protector, la probabilidad de no fallecer, era el sexo. Las mujeres tienen 4 menos 4 puntos de probabilidad de fallecer por el solo hecho de ser mujeres respecto de los hombres, y está por debajo de los 30 años. También fue o ha sido un factor que ayuda a que no tengan menor probabilidad de morir quienes adquirieron COVID. En resumen, tendríamos que estos datos, más o menos en México, de acuerdo a estas encuestas, el 26% de los hogares se encuentran en la inseguridad alimentaria de moderada a severa. Tenemos más o menos un 14% de menores de 5 años que viven con desnutrición crónica, un tercio de menores de 5 años con anemia, 75% en el caso de mujeres, 70% en el caso de hombres adultos, 37% en el caso de escolares y 42% en adolescentes que viven con sobrepeso u obesidad. Son porcentajes altísimos. De tal manera que el conjunto de enfermedades que prevalecen en México, el 10% viene por enfermedades que están relacionadas por la dieta, por lo menos el 10%. Como les decía, de acuerdo a las encuestas nacionales, cuando agregamos aquellos que se diagnosticaron después de la encuesta, de los datos que teníamos, sube a 15.8% el caso de diabetes, 28% el caso de hipertensión, 24.7%, casi 25% con problemas de dislipidemias, 47% el caso de triglicéridos en específico, y 41%, 4 de cada 10 muertes que ocurren en México son debidas a enfermedades del corazón, de diabetes y de cáncer en 2021. Ese es el triste panorama que, que tenemos. La conclusión es, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podríamos hacer es invertir mucho, trabajar mucho en la prevención. Si queremos tener algún impacto, deberíamos estar trabajando en promoción. Pero yo sostengo que antes que prevención deberíamos trabajar en promoción de la salud. No es lo mismo, nos confundimos y creemos que prevención y promoción no son lo mismo. No son lo mismo. Ya no me da tiempo y a lo mejor tenemos otra chance en algún otro momento de entender qué es promoción, qué es prevención, porque implica cosas muy distintas. Pero de todas maneras, dicho eso, de todas maneras, está claro para mí que lo mejor que podríamos hacer es trabajar en prevención, y yo sostengo personalmente que mejor todavía que eso es trabajar en promoción de la salud. Fíjate bien cómo es el término, promoción de la salud. La prevención trabaja todavía en el campo de la enfermedad, porque es prevención de enfermedades. Si uno quiere ser más ambicioso, uno trabaja en promover vida saludable, que es promover vida digna, vida justa. Pero uno no puede dejar de ver este panorama. Y entonces, junto con eso, tenemos que diseñar un modelo de atención muy bueno que atienda a estas personas que lamentablemente ya hicieron la enfermedad, ya viven con una enfermedad crónica o más de una enfermedad crónica. Hay que diseñar un modelo que permita darles una atención, un cuidado y un control de sus enfermedades que les permita vivir como si no la tuvieran, que creo que ese es el gran reto. ¿Lo estamos logrando? No. Voy a terminar con este dato. También viene de las encuestas nacionales de salud y nutrición, de los estudios que se publican después de que se publica la Sensanud, porque implican datos. Aquí tenemos la encuesta de 2012, la de 2016, la de 2018 y la de 2020. Y lo que tenemos aquí son los porcentajes de las personas que
estaban logrando un buen control de su enfermedad. De acuerdo, en el caso de diabetes, hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es como el patrón de oro, digamos, para saber si una persona está teniendo un buen control o no de su diabetes. Y en el caso de la hipertensión, pues con los datos de la tensión arterial. Em, Debo decir aquí que estos porcentajes refieren a personas que saben que tienen la enfermedad y que se están atendiendo, en teoría, pero que se están atendiendo en todos los sistemas a los que me referí hace rato. El sistema público de salud, llámese Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, lo que quieras, pero también que se están atendiendo en las ONGs que se dedican a lo de salud, pero que se están atendiendo en proyectos o programas comunitarios, o que todos, 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 ¿me entiendes? No hay que despreciar, no hay que mirar que solamente el problema está en las instituciones, que sí, ahí está, y esos tienen que garantizar, pero no solo. También nosotros lo que estamos haciendo no está funcionando. En 2012, el 26% de las personas que vivían con diabetes y que estaban recibiendo alguna atención en uno o más de estos sistemas, solo el 26% lograban un buen control de su diabetes, una cuarta parte. No tengo el dato de 2016, pero en 2018 este dato era del 42%. ¿Mejoró mucho? Sí, mejoró mucho, pero sigue siendo muy mediocre. 4 de cada 10 personas que se están atendiendo logran un buen control. Con la pandemia, ese control se nos cayó y bajó a 2020 al 39%. En el caso de hipertensión, casi no varía. Tenemos variaciones muy pequeñas. 51% en 2012 y no tengo el dato de 2018, pero en 2020 el porcentaje de quienes lograban un buen control es de 54.9%, 1 de cada 2. Ustedes perdonarán, acá donde yo trabajo, a mis estudiantes de medicina, a mis compañeros médicos que están haciendo servicio social, médicos y médicas, lo primero que les digo cuando llegan con nosotros, lo primero que les digo es, somos un fracaso. Y tenemos que reconocer que somos un fracaso. Si no, no vamos a salir. Yo creo, modestamente lo digo y sin ánimo de molestar a nadie, que tendríamos que partir de eso. Estos datos, insisto, que estoy dándoles son datos nacionales, son datos de la gente que se le preguntó en su casa, que se estudió en su casa y tenemos la información porque le preguntamos a la gente en dónde se atiende y tenemos este panorama. La gente normalmente no recurre a un solo sistema. Tenemos una cosa que le llamamos la carrera del enfermo. Una persona va y se atiende en el seguro social si tiene seguro, pero también va con el doctor Simi si le queda cerca, pero también va a la ONG si le queda cerca, pero también va, es decir, recurren a todo y es claro, están en su derecho además. em, y hay quienes privilegian más una atención que otra. Bueno, no importa, no importa. Lo que creo que importa es saber que no estamos haciendo bien las cosas, que algo no estamos haciendo o que algo estamos haciendo mal, porque esto no debería ser. Tenemos el conocimiento médico, el conocimiento de salud, el conocimiento antropológico, el conocimiento sociológico, el conocimiento popular, el conocimiento herbolario, el conocimiento de los pueblos. No está funcionando, oigan. El dato es no está funcionando. Tenemos que ponernos a pensar por qué. Bueno, cuando hacemos trabajo con las comunidades decimos lo primero que tenemos es comprender, aprender para comprender, no enseñar, aprendemos para comprender y comprendemos para transformar.
que es el principio básico de la investigación-acción participativa, de la educación popular, y eso es el principio. Ok, voy a compartir con ustedes rapidísimo. Y me voy a brincar seguramente para ahorrarme tiempo. Em, Tenemos el contexto que les acabo de contar, nacional, internacional, regional si quieren. Como dije, el gran problema es cómo detenemos estas epidemias, cómo detenemos estas pandemias, cómo buscamos una vida más justa, más digna para las personas. Dado esto, cómo procuramos este, que las personas que viven con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, puedan vivir como si no las tuvieran, para ponerlo en esos términos muy simples. Nosotros nos preguntamos entonces, bueno, ¿cómo superamos todas estas deficiencias? Perdónenme que use el término, pero es que hay que llamarle las cosas como son. ¿Cómo superamos las deficiencias que todos andamos acarreando? Y cuando lo pensamos en términos de las enfermedades crónicas, lo que dice Ricardo me parece vital, fundamental. No nos importa el control de la enfermedad. Eso va a venir como añadidura. Nos importa, también usó el término Ricardo, el cuidado. El cuidado. El cuidado es un derecho. Y el cuidado tiene como tres esferas, ¿no? El cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el derecho a que te cuiden. El cuidado es un derecho y hay que ejercerlo. Nos cuidamos de manera individual, nos cuidamos de manera colectiva. El cuidado se vuelve un asunto primordial acá. Desde este me voy a brincar toda esta parte porque, puesto en una pregunta muy simple, uno se pregunta de qué depende que una persona que vive con enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, sea capaz de su autocuidado, que los que le rodean sean capaces del cuidado de esa persona, y de cuidar el conjunto de la familia, la comunidad. Y junto con eso, sí, a la final lograr el control de su enfermedad crónica. Hay un montón de razones que se pueden esgrimir que uno escucha cuando uno le pregunta a los médicos. Lo primero que hacen es culpar al paciente. Lo primero que hacen los médicos o el sector salud en general, enfermeras, eh, es decir, que la gente no come bien, no hace ejercicio, no hacen lo que se les dice que tienen que hacer, es decir, no siguen indicaciones, pero además no tienen recursos suficientes y la bendita palabra no está concientizada. También depende de su red social. La familia no le apoya, no tiene suficientes recursos la familia, tampoco su entorno vecinal le es favorable, los que le atienden no están mal preparados, tienen de mal modo, no tienen un buen trato, tienen sobrecarga de trabajo, los sistemas de salud son muy malos, están saturados, hay desabasto de medicamentos, de laboratorios, de todo, están mal equipados, además es una burocracia tremendundis. Todo este conjunto tiene que ver a la final con la iniquidad y la injusticia social. Este es el discurso oficial que, que podemos encontrar alrededor de todo esto. Y en realidad, muchas de estas razones existen realmente, están ahí de una o de otra manera, y de una u otra manera pesan en que las personas no logren ese cuidado, ese autocuidado, este, y como consecuencia de eso, el control de su enfermedad. Otra vez, con la pena, nos pusimos a estudiar qué sucede en el mundo y nos encontramos con un viejo artículo de hace muchos años de un grupo de investigadores que se pusieron a pensar esto de qué estaba pasando con las enfermedades crónicas y los retos que suponía un buen cuidado, una buena atención.
de esto. Y lo que encontraron fue que si uno quiere que la cosa funcione, tiene que atender todo. Y todo quiere decir todo. Em, y derivado de eso diseñaron un modelo de atención que conocemos ahora como el modelo de cuidados crónicos, que considera, pensemos esto como un sistema, el sistema de salud, y dentro de ese, y sacado como una parte muy importante, lo que ocurre en la consulta. El paciente y el equipo de salud que le trata, o el médico, si lo reducimos a una persona en particular, esta relación médico-paciente, que no está siendo muy buena, decían ellos, hay que mejorarla, hay que cambiar la manera en que se está dando la atención de las personas con enfermedad crónica, pero también hay que modificar el sistema de salud como tal, la organización del sistema mismo, y destacaron algunos componentes en particular de ese sistema, desde la información y el uso que se hace de la información, hasta cómo se toman decisiones para el diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento, cómo se proporciona la atención a las personas dentro del sistema y el apoyo para que las personas puedan lograr ese, le llamaron ellos el automanejo. Y el tercer sistema que reconocieron, o subsistema que reconocieron, fue el de la comunidad. La comunidad de alguna manera tenía que participar también de la atención. Ciertamente el asunto interesante acá es que para este grupo no era claro qué quería decir eso. Sabían que había que trabajar también en el ámbito de la comunidad, pero no quedó muy claro en aquel primer diseño del modelo a qué se referían con este subsistema, digamos, de la comunidad. Pero se empezó a aplicar este modelo. Se empezaron a hacer algunos diseños de modelos de atención en distintas partes del mundo, y empezó a monitorearse qué sucedía con este modelo de atención cuando se echaba a andar con estos componentes. Los canadienses, y otro día platicamos de eso porque ya no va a dar tiempo, hay una cosa muy interesante en Canadá relacionado con la promoción de la salud, esto que decía hace ratito. Y ellos, unos años después de este modelo, propusieron que le llamaron el modelo expandido de atención a personas con enfermedad crónica. Y le llamaron expandido porque lo que ellos dijeron es que el modelo de Wagner, el anterior, estaba bueno, es un modelo de atención, pero la propuesta canadiense fue metamos promoción de la salud dentro de la atención, que es una cosa muy audaz. Generalmente separamos el componente atención de personas, la consulta, el hospital, en fin, de la promoción de la salud, como algo distinto. Sin tener claro de repente incluso qué quiere decir promoción de la salud, como ya lo platicé hace ratito, pero el punto interesante aquí es que los canadienses fue que dijeron hay que meter promoción de la salud dentro del modelo de atención y eso va a funcionar mejor. De tal manera que ya eso que quedaba medio vago en el caso del modelo anterior empezó a tener cierta claridad porque las líneas de acción de promoción de la salud fueron incorporadas al modelo de Wagner. Lo que está en naranja, en color naranja, son las líneas de acción de promoción de la salud. Políticas públicas, entornos saludables, acción comunitaria, habilidades personales y reorientación de los, de los servicios. Podría decir un poco más de este modelo, pero me lo voy a quedar ahí. Para nosotros esto fue muy atractivo, porque lo que yo hago en la universidad parte de la idea de que la promoción de la salud es primordial en lo que uno quiera hacer dentro del campo de salud. Nosotros decimos, tenemos que hacerlo con un enfoque todo de promoción de la salud. Entonces nos quedó, pero al pelo. El modelo expandido, decidimos tomar el modelo de los canadienses y hacer una versión para el caso nuestro en México, y esto fue lo que hicimos. Ese modelo
lo tomamos de los canadienses y le pusimos algunos componentes, cómo traducir algunos de los componentes en particular, con un principio, el derecho a la salud. Em, Todo esto tiene que ver con entender que la salud es un derecho, no es una mercancía, y esto tiene consecuencias importantes que ya no me voy a detener en aras del tiempo. El segundo gozo que le pusimos nosotros fue lo que llamamos enfoque de capacidades, que tampoco me va a dar tiempo de detenerme con esto, pero este es un punto clave. Pensar que el punto es desarrollar capacidades individuales y colectivas. Eso está aquí. em, para la atención de personas con enfermedades crónicas y desde luego centrado en la persona. Entender la persona no como paciente de ninguna manera. Nosotros decimos antes que ver a un paciente ves a una persona. Con todo lo que eso significa, luego lo platicamos si quieren, pero cambia radicalmente la manera de pensar los sistemas de salud. Cambia radicalmente si lo pones así. Em, Así que trabajamos en la idea de Wagner, y fuimos traduciendo cómo eso válgame la redundancia, se traduce en qué hacemos ahora cuando hablamos de atender personas con enfermedades crónicas. Definimos para cada uno de los sistemas que acaban de ver, lo descompusimos, y vimos, bueno, cómo vamos a modificar la relación médico-paciente o equipo de salud-paciente si la estrategia fuera la atención centrada en la persona y cuáles son los recursos con los cuales podríamos trabajar eso. Quiero decir, la consulta que damos, para ponerlo en términos muy concretos, deja de ser igual a la que tradicionalmente hacemos, porque ahora la atención es centrada en la persona. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de lo que tendríamos que trabajar con más detalle. No creo que me dé tiempo ya ahorita, pero lo que quiero dejar ahorita asentado es que la manera en cómo establece relaciones entre los personal de salud o el médico, en particular si quieres, y las personas que van a la consulta, es decir, los que llamamos pacientes, tiene que cambiar mucho. Un componente en particular entonces fue el de que aparece en el modelo como desarrollar habilidades personales para el autocuidado. Eso significa que la estrategia para nosotros es buscar que las personas desarrollen la capacidad de agencia que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado, pero también el cuidado, como de hace rato, como un derecho que se ejerce de manera individual, pero también colectiva. Pero que en el caso de la persona que vive con enfermedad crónica va a traducirse en una cosa que podemos valorar, que podemos observar y que podemos acompañar, que es la autoeficacia. Luego les tendría que contar qué quiere decir eso en términos de lo que sucede con las personas. Em, Del sistema de salud, que era el otro componente que vieron ahí, de reorientar el sistema de salud y el sistema de información, lo tradujimos en una clínica basada en evidencia. También tendría que explicarles qué es eso, y una clínica basada en narrativa. En concreto se traduce en otra vez que la relación que establece el médico, para hablar de una figura en particular, con la persona que llamamos paciente, tiene que estar fundada en la mejor evidencia científica disponible, en la práctica clínica desde luego, pero además en las valoraciones, las decisiones que toma la persona, en donde lo más importante a la final es esto último que estoy diciendo. Lo que está en el centro es las decisiones, las valoraciones que toman las personas. Y una cosa que llamamos clínica basada en narrativa. La narrativa como una estrategia que nos acerca a la comprensión de la persona y a establecer una relación horizontal, una relación de colaboración en donde se desarrollan las capacidades que hacen que la persona sea este agente al que me refería hace rato. La parte de comunidad nos quedaba claro entonces, estamos hablando de desarrollar capacidades y agencia colectivas. Lo que buscamos es
que en algunos lados llaman la comunidad de significación, que es un poco esto que cuentan de los grupos y a las organizaciones que participan en la escuelita, como el trabajo que hacen en Puebla, como el trabajo que hace Pancho. A la final tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, pero lo hacemos de manera tal que la primera comunidad que buscamos construir es acompañar, digamos, en la construcción, es la comunidad de quienes viven con enfermedades crónicas. La primera comunidad que buscamos acompañar es la de las personas que viven con hipertensión, con diabetes, que crean un espacio, que crean un modo, un momento en donde deliberan, evalúan, valoran, toman decisiones, hacen propuestas de manera colectiva, no de manera individual, sino de manera colectiva. Bueno, la atención centrada en la persona es un proceso que implica que en la consulta, en una consulta con la persona, sigue un proceso que se ha esquematizado en estos 4 componentes: explorar enfermedad, padecimiento, salud, el entender a la persona como una totalidad que implica ubicar a la persona en su contexto social, cultural, político incluso, y en particular aquello que tiene en el entorno como una red que le ayuda o que no le ayuda, en donde la persona se inserta. A lo mejor para ustedes esto no resulta nada novedoso, pero imagínate nosotros metidos dentro de los sistemas de salud gubernamentales que les digamos que hay que voltear a ver a la comunidad y respetar a la comunidad, y ubicar a las personas en ese entorno de comunidad. No, no es nada fácil. Nosotros estamos acostumbrados en el centro de salud a que llega alguien a la consulta, lo recibimos como paciente, no como persona, le damos consulta y ni idea tenemos de dónde viene, cuánto trabajo le costó venir, qué dificultades tiene en su familia, en fin, todo este mundo al que grosso modo se refirió hace rato Ricardo, que cuando decía qué costo, lo ignoramos y nos interesa siquiera. Bueno, bajo estos modelos decimos, eso no puede ser. En la consulta, en el acto clínico de la consulta, eso tiene que estar. De algún modo, la comunidad, cuando entra la persona al consultorio, entra la persona y entra la comunidad. Y eso hay que entenderlo. El tercer componente tiene que ver con cómo tomamos decisiones en ese espacio. Estamos acostumbrados a que el médico es el que toma decisiones cuando dice cuál es el diagnóstico o los diagnósticos que tiene la persona, y dados esos diagnósticos, cuál es el tratamiento. Y el tratamiento se indica a la persona. Esto es lo que te vas a tomar, esto es lo que vas a hacer de alimentación o no vas a hacer, esto es lo que vas a no sé qué. El médico indica. En este modelo eso se rompe. Eso se rompe. Y se establece, buscamos establecer una relación donde se acuerda, se toman acuerdos conjuntos, se establecen metas de corto plazo que se pueden evaluar. El otro componente es la atención se planifica. En la consulta normalmente los médicos son reactivos, reciben a un paciente que puede ser un paciente crónico con diabetes, y uno lo sabe que cómo está, no sé qué, tacatá, y según te dice cómo está, tú ajustas el tratamiento, haces nuevas recomendaciones o lo que sea para evitar complicaciones, para que siga bien controlado, diría, con esto que nos cuenta Ricardo, que es bien cierto. Es muy reactiva la consulta. Acá decimos, no, no puede ser así. Tiene que ser un plan de cómo vamos a ir acompañando todo el proceso de la vida de la persona, del cuidado de la persona con respecto a su enfermedad crónica. Y tomamos decisiones conjuntas. Pero esas decisiones conjuntas implican establecer metas que podamos evaluar, que podamos medir, para ver de una consulta a otra
qué fue lo que pasó con eso que acordamos, se cumplió o no se cumplió. Y finalmente intensificar esto. Ahora, dicho sea de paso, la información es primordial. La información individual, personal, pero también la epidemiológica, se vuelven importantísimas. Si no tenemos información, andamos a la deriva. No sabemos realmente lo que estamos haciendo. Para nosotros, el asunto de información es súper vital y el asunto de evaluación es súper vital. Todo el tiempo estamos evaluando lo que hacemos. Todo el tiempo es evaluable lo que estamos eh, resultando, lo que estamos haciendo, los resultados que tiene, todo se tiene que evaluar todo el tiempo, porque es lo que nos permite saber si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Em, em, ya no me da tiempo, perdónenme, de meterme a toda esta parte que les decía hace rato. Cuando hablamos de comunidad, en el viejo modelo de Wagner o en el modelo expandido, em, decíamos, para nosotros lo más importante, lo primero, lo inmediato es trabajar con las personas que viven con enfermedad crónica en un acompañamiento para que se constituyan como comunidad. Em, Aquí hay algunas fotos de cosas que estamos haciendo en este momento, de convocar a las personas que estamos atendiendo en lo que llamamos los encuentros de salud, encuentros de personas con enfermedades crónicas. En los encuentros, básicamente lo que hacemos son 4 cosas, a veces 3, no siempre nos da para las 4, pero básicamente lo que se hace para que eso suceda es, primero, presentas información. Le presentamos información a la gente de lo que estamos haciendo, cuánto hemos hecho y qué resultados estamos teniendo. Incluyendo, por ejemplo, eso que vieron hace rato, los porcentajes de control. Para no perder ese dato tampoco lo despreciamos. ¿Qué estamos logrando? Lo que queremos decir es presentarle a la gente información de qué está sucediendo con lo que estamos haciendo con el modelo de atención. Qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo estás funcionando, etcétera. Con base en esa información, la gente luego en grupos pequeños, como ese que tienen en el extremo derecho a superior, delibera. Se hacen lo que llamamos grupos de discusión, en donde la gente reflexiona sobre esos resultados, sobre los logros o no logros, sobre las dificultades que están teniendo y hacen propuestas de cómo vamos a mejorar. Otra vez, lo que buscamos son metas claras, tangibles, medibles. Es decir, de aquí al siguiente encuentro, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué queremos que mejore? ¿Qué resultados queremos tener? Em, Esa es la segunda parte. Em, Y la tercera es que generalmente los encuentros, las personas revisan propuestas que vinieron de ahí, de los propios encuentros, que luego hace viables de cómo los echan a andar otra instancia que se llama el Consejo Asesor de Personas con Enfermedades Crónicas. El Consejo Asesor es una instancia más pequeña que el encuentro, que se reúne periódicamente para echar a andar las propuestas de los encuentros y para generar propuestas y para revisar lo que nosotros hacemos. Si yo quiero hacer una nueva manera de dar recomendaciones, por decir cualquier cosa, primero lo someto al consejo asesor, convoco al consejo asesor y les digo, oigan, pensamos que esta cosa puede funcionar. Y la revisan y platican y vemos cómo sería, no sé qué, y en principio nos dan visto bueno. Esas propuestas de todas maneras tienen que ir al encuentro. En el encuentro se les presenta a la gente, esta es la idea que queremos hacer, esto es lo que el consejo ha materializado, ustedes qué dicen, jala o no jala, les parece que puede funcionar o no, y los pacientes en los encuentros dan visto bueno de le seguimos o no le seguimos con eso. No crean que son grandes cosas, son ideas pequeñitas
cosas muy concretitas, muy pequeñitas que a veces uno diría, pues cualquiera puede pensar eso. Pues sí, pero aquí el punto es que pasan por este proceso de deliberación colectiva y de toma de decisiones colectivas. Estamos en el proceso de constituir entonces estas comunidades insertas dentro de sus propias comunidades, desde luego, no ignoramos eso, pero la gente encuentra un espacio en donde puede deliberar, puede platicar, puede proponer, puede revisar y puede hacer sugerencias, propuestas, pues, que no se, en principio no pueden quedar en el aire, sino que tenemos que encontrar cómo hacemos viable eso. Bueno, ya no me da más tiempo que contarles esto. Tendría que entrar al detalle de cómo es la consulta, esto que les acabo de contar en la atención central a la persona. Tendría que entrar en detalle de otro punto que es importante, la capacitación. Los médicos, las médicas que están atendiendo, tienen que pasar por un proceso muy cuidadoso de capacitación, porque la formación que tenemos, de dónde venimos, es contraria totalmente a todo esto que estamos haciendo. Entonces uno tiene que desaprender para volver a aprender cómo hacer las cosas de otra manera. Resultados, ya no me da tiempo de presentárselos, pero les cuento rapidísimo. En la otra oportunidad que tengamos les enseño resultados epidemiológicos. Tenemos, por ejemplo, por darles datos duros, duplicamos las prevalencias de control de diabetes respecto al promedio nacional. Hipertensión. Antes de la pandemia teníamos el 98% de control de hipertensión. 98. En diabetes andábamos por ahí del 80%, cerca del 90%. Se puede, se superpuede en el nivel local, en el nivel pequeño, con los mismos recursos que tenemos. Esto no le hemos invertido mucho dinero, más que el mínimo. Tener un glucómetro, tener un estetoscopio, tener un manómetro, tener una báscula, tener la parte de inversión, también cuidamos mucho eso. Es bien barato hacerlo, bien barato. Y con los recursos que tenemos a la mano, con eso se puede. Si yo veo una persona que vive con diabetes, tengo que pensar en eso que dije hace rato. Esa persona tiene el derecho a llevar una vida digna. Esa persona tiene un derecho a vivir su vida como si no tuviera diabetes. Pero si son 10, entonces quiero a las 10. Y si son 100, quiero a las 100. Perdónenme, es que yo no me voy a conformar con decir, pues mira, logré una. Qué bueno, me encanta, está bueno. Pero hay 9 y yo quiero a las 10, a las 100. Y lo que digo yo es, con lo que tenemos se puede, siempre y cuando, siempre y cuando pensemos de otro modo las cosas, siempre y cuando lo hagamos de la mano con la gente. Nuestra guía son las personas. Pero fíjate tú, tengo que estudiar un montón, pero un montón en serio, de qué está pasando en el mundo con las enfermedades crónicas. Tengo que estudiar un montón de cómo son esas malditas enfermedades desde el punto de vista clínico, cómo suceden, por qué se complican. Tengo que estudiar, porque esa es mi responsabilidad, esa es mi obligación. Y sentarme con la gente y escuchar a la gente, ver a la gente y decirles, mira, yo puedo poner esto. Esa es mi responsabilidad, lo que yo puedo poner al alcance de las personas. Y tomamos decisiones que no voy a tomar yo.
¿Es mejor que lo que hacen ustedes? Termino con eso. No, no, es nuestro modo. Y como dije hace rato, a mí no me interesa ni convencer a nadie, ni decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, pero pues con la pena, yo sí me tengo que exigir a mí. Bueno, oigan, perdónenme, pero es que me apasiona a mí todo este asunto de ser muy eficiente, responder de a de veras a la gente, este, porque creo que es mi obligación y es su derecho. Bueno, listo, terminé. Luego les enseño detalles porque hay detalles ahí de cómo afrontamos esto de la promoción de la salud, que es el otro tema. No es cualquier promoción de la salud. Es un enfoque de promoción de la salud que tiene que responder a que la salud es un derecho y que los derechos se ejercen o no son. Es el punto de partida. Luego les doy detalles.